que de alguna manera nos permitió rescatar no solo antigua información que es válida para las nuevas generaciones, sino que además ir a descubrir otros datos, otros antecedentes que nos permitieron ver los 50 años del golpe de Estado con otra perspectiva. Pedro Ramírez, que es el director de CIPER, está hoy con nosotros y queremos refrendarte la admiración por un trabajo que fue muy exhaustivo, muy largo y muy profundo de parte de ustedes, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Sí, mira, la verdad es que es un ciclo que ya vamos cerrando, ¿no? Los 50 años fueron muchos meses de trabajo para CIPER, en el que efectivamente aparecieron cosas muy novedosas, ¿no? Y que con lo que cerramos, digamos, las 2 semanas en que estuvimos publicando, creo que al final fueron 34 piezas periodísticas, de investigación periodística que publicamos a lo largo de todos, digamos, desde el comienzo de septiembre hasta el 11 mismo. Y claro, es una puerta que se cierra, pero al mismo tiempo que abierta, como dices tú, porque los papeles de la dictadura, que es este buscador de documentos online que dejamos instalado, siguen recibiendo aporte. Estuvo con nosotros John Dínguez la semana pasada para ofrecernos una cantidad increíble de documentos que él tiene, ¿no es cierto?, tanto de documentos oficiales chilenos que él ha recolectado como de Estados Unidos. Y ya la semana pasada, una ciudadana que pidió la reserva de su nombre nos mandó una serie de cartas escritas por el almirante Merino, ¿no? Que en el fondo, en su rol de miembro de la Junta Militar, ¿no es cierto?, le escribía permanentemente al personal de la Armada o a cierto personal de la Armada cartas que son bien personales, ¿no? Cartas donde él prácticamente era una especie de predicador de la fe en Cristo, digamos, y de la religión y del sentido que la Armada tenía que cuidar, digamos, ¿no es cierto?, la cultura cristiana occidental, cartas contra la liberación femenina, ponte tú, o sea, cosas que son bien sorprendentes, digamos, de la personalidad de este señor que fue el segundo a bordo de la dictadura, digamos, ¿no? Y que permiten de alguna manera perfilarlo psicológicamente dentro de las cosas que él defendía o las cosas en las que él creía. Entonces, con esas cartas y con lo que nos está entregando John, reabrimos, digamos, mantenemos abierto la invitación a todo el mundo para que nos hagan llegar documentos que nosotros podamos poner en este portal de manera que queden abiertos para todos, ¿no es cierto?, y que esto siga creciendo. Así que, y vamos a tratar de llegar a algún acuerdo de colaboración con algún organismo de bibliotecarios o archivistas, ¿no es cierto?, que nos permitan ordenar y mejorar, digamos, la puesta en escena, por decirlo así, de esta colección amplia de documentos que hoy dejamos abierta para que sea consultable por todo el mundo. Pedro, se ha analizado mucho cómo se conmemoraron los 50 años del golpe en términos mediáticos, en términos de cómo están configurados los medios hoy día, de qué se ha ido a buscar. Por ejemplo, en la televisión se recurrió mucho a material que ya estaba hecho en años anteriores. Tu perspectiva del medio siglo del golpe de Estado te indica que periodísticamente, hablando desde el punto de vista periodístico más que del debate político, ¿avanzamos o retrocedimos en la búsqueda de esa verdad histórica escrita el 11 de septiembre del 73? Mira, yo creo que hay 2 tipos de experiencia, ¿no? Una era, desde el punto de vista periodístico, hacer la cronología, ¿no?, el recuento de algo que ya ocurrió, ordenar los elementos que ya se conocen, ¿no es cierto?, para presentárselo al público. Y la segunda, que era, ¿no es cierto?, buscar cosas nuevas, distintas, que de alguna manera fueran noticias, fueran hallazgos, revelaciones. Yo creo que se hizo un buen trabajo en ambos casos, ¿no? Creo que hay un esfuerzo, sobre todo en televisión, de ordenar lo que ya se conocía, porque hay nuevas generaciones que no lo conocen bien, que han escuchado hablar de ciertas cosas, ¿no es cierto?, pero que no lo tienen bien ordenado, por decirlo así, históricamente en el registro histórico en la cabeza. Entonces, me parece que en ese sentido la televisión hizo muy buenos aportes. Creo que hubo, por ejemplo, en Chilevisión un trabajo excelente que fue el tema de los papeles desclasificados de Estados Unidos, que realmente fueron un golpe, ¿no? Un trabajo histórico que hizo Peter Combrun, en un trabajo periodístico que desarrolló la Andrea Insuncia con Javier Ortega, de excelente nivel. Y también historias que son historias aisladas, pero que también sorprenden, como la que publicó TVN, ¿no es cierto?, de la niña que fallece por un rocket perdido, digamos, el día del bombardeo a La Moneda. Y después está, como te digo yo, esto de buscar novedades. Y creo que en ese sentido a mí me queda la impresión, Aldo, de que hay un espacio súper amplio
que no tiene tanto que ver con las violaciones de derechos humanos, que están muy bien documentadas, digamos, salvo el hecho cierto de que no hemos podido encontrar a las víctimas de la desaparición forzada, que es un tema que está pendiente. Pero hay un tema donde acreditar, digamos, la maldad, el terror que ocurrió, ¿no es cierto?, ya está súper bien hecho. Pero yo creo que hay un espacio donde todavía se pueden haber hallazgos que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito, ¿no?, que tiene que ver con la apropiación indebida de recursos públicos o de empresas públicas, ¿no es cierto? Y creo que ese fue algo que durante muchos años y décadas de los gobiernos de la transición se evitó discutir, conversar, investigar, y creo que ahí todavía queda mucho espacio para trabajar. Mirando la revisión que nosotros hicimos de archivos. De las privatizaciones, fundamentalmente, y de todo aquel... Y de negocios que tienen que ver con ventas de armas, ¿no es cierto? O incluso de gente que desarrolló negocios ilícitos bajo el amparo de la dictadura, ¿no? Contrabandos de armas, contrabando de drogas. Nosotros pudimos probar, ¿no es cierto?, que los hijos del general Pinochet hacían negocios con una empresa que estaba controlada por personas que después fueron condenadas por lavado de dinero y contrabando de drogas en Europa, ¿no? Y investigadas en otros países como Estados Unidos, Canadá, España, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente ahí el rol que cumplían ellos prácticamente era una suerte de rompefilas, ¿no es cierto? O sea, esta empresa se vinculó con los hijos de Pinochet para poder tener cierto nivel de libertad en los últimos años de la dictadura frente a impuestos internos, frente a los distintos fiscalizadores de las actividades que ellos realizaban. Entonces, había ahí una conexión que no estaba probada, ¿no?, que siempre se sospechó, pero que nosotros pudimos documentarla, y creo que fue uno de los aportes más significativos del trabajo que hizo CIPER en estos 50 años. Pedro, hay en cada uno de los hitos de la dictadura momentos periodísticos que ayudaron a el esclarecimiento de algunas verdades que se sabían pero que no estaban, qué sé yo, te hablo desde los hallazgos de Lonquén hasta las delaciones de los comandos armados que en algún momento torturaron e hicieron desaparecer personas. Siempre hubo el respaldo periodístico para una delación que te llevaba a una verdad. Después de la conmemoración de los 50 años, vinieron el Te Deum del otro día, donde el cardenal hizo un llamado a que se esclarezcan todavía los hechos que están pendientes, y las declaraciones del comandante en jefe del ejército en torno a que, pese a que la institución dice no tiene más antecedentes, hay una búsqueda permanente de nuevos datos. Cuando se está hablando del plan de búsqueda, de la recuperación de los datos y de los detenidos desaparecidos que aún no están con nosotros, ¿tú crees que hay la posibilidad cierta de avanzar en ese sentido, no? Yo creo que hay dos cosas que tenemos que mirar, ¿no? La primera es que creo que efectivamente el Estado, ¿no? El Estado de Chile tiene que hacer un esfuerzo definitivo y final por esclarecer qué pasó con los desaparecidos, ¿no? Y creo que en ese sentido es sano para la sociedad en su conjunto ver que se realice este esfuerzo por todos los que están involucrados, digamos, ¿no? Que todos los que están involucrados en este tema hagan un esfuerzo final y definitivo por darle tranquilidad a las familias de las personas que cuyos cuerpos todavía no aparecen, digamos. Entonces, en ese sentido creo que es valorable y es bueno, y creo que nadie, en su sano juicio, digamos, desde el mundo político, desde los grupos más de derecha hasta los grupos más de izquierda, no van a estar de acuerdo con esto, digamos, ¿no? En segundo término, yo creo que revisando en el trabajo que nosotros hemos hecho periodístico, hay distintos momentos en que se producen delaciones, por así decirlo, o colaboraciones de parte del mundo militar, o de gente que estuvo en el mundo militar. Las primeras son a fines de los años 70, ¿no? Que parten, como bien dices tú, con el hallazgo de los hornos de Lonquén, donde se encuentran 15 cuerpos de personas que supuestamente estaban desaparecidas, ¿no? Estas personas que la dictadura decía que se habían ido de la casa, que habían abandonado a su mujer, que estaban en el extranjero, ¿no es cierto?, viviendo una vida de lujo, pero que en realidad sus cuerpos eran 15 campesinos del sector de Lonquén que habían sido detenidos y desaparecidos, ¿no es cierto?, y aparecieron ahí. Poco después, ¿no es cierto?, vino este hito que fue en el año 80, al comienzo de los 80, ¿no es cierto?, el miembro del Comando Conjunto que se reúne con Mónica González, en esa época la revista, me parece que estaba en La Cauce, y en el fondo él le cuenta lo que hace el Comando Conjunto y cómo efectivamente ellos han secuestrado y asesinado a un montón de gente, ¿no es cierto?, y eso da origen a una serie de investigaciones judiciales también. Y yo te diría que
cuando se producen estos hechos, se genera uno de los actos tal vez más de mayor maldad de la dictadura, que fue llevar a miembros del ejército, no de la DINA, no estamos hablando de la CNI, del ejército, personas del ejército, de distintas regiones, a abrir las fosas clandestinas donde se habían enterrado a los ejecutados, sacarlos y desaparecerlos definitivamente, ¿no? Lanzarlos al mar o quemarse. Fueron restos que fueron quemados en tambores, en distintos regimientos. La operación Retiro Televisor. La operación Retiro Televisor era su nombre clave, ¿no es cierto? Ordenada por la comandancia del ejército, que en ese tiempo estaba en manos de Pinochet. Entonces, yo diría que ese ejercicio recién en el 2010 comienzan a aparecer suboficiales principalmente de la FACH y del ejército, que cuentan que ellos fueron comisionados para encontrar estas fosas clandestinas, abrirlas, retirar los cuerpos, subir los aviones y lanzarlos al mar. Entonces, yo creo que, a riesgo de equivocarme porque lo estoy mirando como un periodista que ha trabajado en esto durante todos estos años, pero probablemente hay especialistas en derechos humanos que tienen un registro mucho más claro, yo creo que ha habido 3 oleadas, por decirlo así, en que personas que participaron en estos hechos han entregado información. A fines de los 70, a mediados de los 80 y ahora alrededor del 2010. No veo por qué, Aldo, si todavía hay gente que está viva y tiene información, no pueda prestar ese testimonio hoy día, si efectivamente todas las fuerzas del Estado y las distintas entidades privadas que tienen interés en este tema combinan a que esto se haga definitivamente para la tranquilidad de las familias que tienen personas desaparecidas y de la sociedad en su conjunto, que aún no puede dar por terminado un hecho que ha sido tremendamente traumático para la opinión pública en Chile. Pedro Ramírez, ya vamos a establecer que todo el trabajo audiovisual que ustedes rescataron, que todos los nuevos reportajes que hay, que toda la información recabada va a quedar en el sitio de CIPER, ya lo aprendimos históricamente, queda para siempre y para revisitarlo cada vez que haya que discutir este tema a nivel nacional. Se abren nuevas variantes para CIPER, me imagino, de aquí en más, ¿no? Bueno, ahora nosotros efectivamente vamos a concentrarnos muy fuertemente en el tema del Consejo Constitucional, ¿no? Estamos mirando la discusión que se está dando al interior de esta entidad y que va a ser sometido, finalmente lo que ellos aprueben va a ser sometido a plebiscito, así que nosotros vamos a trabajar fuertemente en contarle a la gente en qué va esa discusión, cuáles son los pormenores de ella, ¿no es cierto?, lo que se someta a apruebo o rechazo para que la gente pueda tomar su mejor decisión. Y por otra parte, vamos a hacer un fuerte trabajo en torno al caso de las fundaciones, ¿no? Que después de los 50 años y del 18 estuvo un poco perdido, digamos. Nosotros creemos que es un tema gravísimo, ¿no? De mal uso de recursos públicos. Y por lo tanto estamos preparando una serie de investigaciones que vamos a publicar en el próximo tiempo, donde de alguna manera ordenamos mucho material que está disperso, que se ha dicho sobre el tema de las fundaciones y el uso de recursos públicos. Y lo ponemos en el contexto de los ilícitos o faltas administrativas que efectivamente se cometieron en ese ejercicio, por decirlo así. Y lo último es que viene un nuevo evento para nosotros en la tercera semana de octubre, que es el Festival de Periodismo de CIPER, ¿no? Que es un festival al que invitamos a los periodistas de todo el país, digamos, para conversar temas que tienen que ver con el periodismo de calidad, el buen periodismo, los problemas que está enfrentando hoy día el periodismo para cubrir noticias que no son necesariamente las fake news, sino que muchas veces tienen que ver con las propias líneas editoriales, los recursos, ¿no es cierto?, y los intereses de los dueños, que van de alguna manera afectando la forma en que los periodistas cubren técnica y éticamente las noticias que son de interés público. Entonces, creemos que es bueno tener un espacio. Hacemos esto en colaboración con el CIP, el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la UDP. Lo hacemos en la casa de la UDP, la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. ADN nos colabora mucho con eso, ¿no? Así trabajan harto con nosotros, sobre todo en la organización y la moderación. Para que esta cosa funcione, digamos, tenemos que tener mesas que sean dirigidas por gente que tiene experiencia en radio como ustedes, porque nosotros somos más fomes y nosotros somos de periodismo escrito. Entonces, es un espacio que nosotros queremos instalar. Esta va a ser la tercera oportunidad en que lo hacemos. Queremos que se convierta en un espacio de discusión periodística de calidad, donde confluya todo el periodismo, un poco a lavar la ropa sucia, pero delante de todo el mundo, como le corresponde al rol de la transparencia, ¿no es cierto?,
al factor de transparencia que tiene que tener el periodismo también. Pedro, te lo pregunto porque estamos en la antesala de un nuevo proceso de un plebiscito para definir nuestra Constitución. En el pasado, y te lo pregunto desde la perspectiva del periodismo independiente, hubo de verdad muchísimos factores que significaron un cuestionamiento profundo. ¿A qué se había informado? ¿De qué manera se había informado? Y cómo detectar lo que era verdadero de falso en lo que fue la campaña del plebiscito anterior. Este plebiscito tiene una connotación extraña porque, además de todo aquello, está el aparente desinterés de gran parte de la gente, ¿no? Sí, yo diría que este plebiscito, este proceso, más que el plebiscito mismo, se enfrenta con mayor desinterés. Por lo tanto, había una batalla más, digamos, más apagada en redes sociales respecto de aprobar o rechazar, por así decirlo. Sin embargo, nosotros creemos que se están produciendo al interior del plebiscito del Consejo situaciones bastante complejas, ¿no? Hace un par de semanas atrás tuvimos entre la noche del viernes 8, la madrugada del sábado 9, un comportamiento del mundo republicano y de la derecha que fue bastante inesperado, por decirlo así, ¿no? Después de 4 semanas discutiendo enmiendas, en el fondo lo que hicieron ellos fue presentar a última hora estas enmiendas de unidad de propósito, que es un mecanismo que está pensado, digamos, para mejorar la discusión cuando no se logran consensos amplios. Entonces, las enmiendas tienen una fecha hasta la que se podían presentar y después solo se pueden presentar aquellas enmiendas de unidad de propósito precisamente en la búsqueda de acuerdos amplios. Y lo que hizo el sector republicano con la derecha fue presentar un montón de enmiendas de unidad de propósito a última hora, ¿no es cierto?, cuando ya se tenían que votar la enmienda en cada comisión, lo que significó que los sectores de centro izquierda no pudieron revisarlas, ¿no es cierto?, entonces se vieron obligados a rechazar. Y eso en política tiene un nombre, se conoce como pasar la máquina, por decirlo, ¿no? Entonces, no es el comportamiento que uno espera en un proceso constitucional que va a definir una norma que nos incluya y nos represente a todos los chilenos. Pero hay un montón de actores que también desaparecieron de escena. Toda la gente que levantó estos eslogan, los amarillos, los republicanos. Precisamente nosotros, alertados por esta situación que se produjo y que te estoy relatando, empezamos a reportear y vamos a hacer un esfuerzo por entregar la mayor cantidad de información posible a la gente. Dentro de este proceso nosotros estamos hablando con los amarillos por Chile, con los demócratas y con la gente que estaba en esta entidad que se llama Una que nos una, ¿no? Consultándoles cuál fue su parecer sobre lo que vimos hace 2 semanas atrás en el Consejo. Y ellos tienen una crítica muy fuerte, pero lamentablemente hoy día los medios que son más liberales, ¿no es cierto?, ya no les preguntan mucho a ellos, digamos. O sea, en la medida en que esta gente se transforma en crítica de este procedimiento, ya no están todo el día ni en el Mercurio, ni en La Tercera, ¿no es cierto?, ni en el Canal 13, digamos, sus opiniones están bastante relegadas. Y nosotros como CIPER le ofrecimos que usen nuestra tribuna porque nos parece que su opinión, igual que la vez anterior, es una opinión importante, interesante, ¿no es cierto?, de gente que efectivamente quiere que se hagan procesos lo más democrático posible, digamos. Pedro Ramírez, una vez más, felicitaciones por el trabajo que hicieron para estos 50 años. Vamos a estar muy atentos a lo que viene y obviamente una comunidad CIPER que a los que estamos a favor del periodismo independiente nos interesa mucho. Reiteramos que los contenidos están abiertos, pero que se puede acceder a ser socio, entre comillas, de CIPER, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, nosotros nos financiamos con las cuotas que en el fondo pagan los socios de CIPER, que es gente que pone de 3.500, 5.000, 10.000 pesos mensuales. Y eso no te da derecho a ningún descuento en restaurante, ni en óptica, ni en el cine, digamos, nosotros ni tampoco a material exclusivo, sino que simplemente la invitación es a que la gente nos ayude a financiarnos para que los contenidos de CIPER estén abiertos para todo el mundo, y en el fondo es una invitación a apoyar lo que nosotros consideramos que es buen periodismo de calidad, que ayuda a los ciudadanos a tomar buenas decisiones. Así que, como tú dices, la invitación está abierta, que la gente entre a la página web de CIPER, va a haber ahí un botón amarillo que dice hágase socio, y si a usted le interesa que el periodismo que nosotros hacemos siga teniendo buena salud, comparta con nosotros, ¿no es cierto?, una cuota de 3.500, 5.000 pesos para que este periodismo siga existiendo. No te da derecho a descuento en la comida, pero te da derecho a una conversación más informada el fin de semana en la mesa familiar, ¿no? Así es, sí.